Días de oración. Hoy en esta noche tenemos un gran amigo, un colega también en el ministerio, es nuestro amigo Víctor Adonis. En este momento es chileno, pero está en este momento en los Estados Unidos. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlo junto con nosotros, a de trazar la palabra de Dios. Así que quiero que le puedan dar una cordial bienvenida, puedan levantar un icono, una manito, dándole la bienvenida a nuestro hermano Víctor Adonis, allí desde sus teléfonos. Queremos que sobre todo el Señor lo pueda utilizar poderosamente en esta noche. Así que, Víctor, bienvenido a nuestra misión Andes Metro y sobre todo que el Señor te pueda utilizar en esta noche. Gracias, Pastor Pablo. Saludos a todos, a la gente de Panamá. La verdad que es un gusto estar compartiendo en esta tarde, noche, no sé en qué momento, pero es un gusto estar con ustedes, hermanos de Panamá, que aprendamos un poco de lo que Dios quiere enseñarnos. Estamos, por lo que me dijo el Pastor Pablo, estamos en un proceso de estudiar las doctrinas, las creencias que nosotros tenemos. Y bueno, en este momento vamos a estudiar sobre la divinidad. Es un tema, hermanos, complejo, muy complejo, porque solamente un detallito, una palabra ya nos puede confundir enormemente. Y es un poco contradictorio porque nosotros como teólogos estudiamos la palabra de Dios. Finalmente, la teología es el estudio de Dios. Y en este momento, el estudio de la divinidad, voy a tratar de explicar realmente quién es Dios, cómo se compone, etcétera. Es algo complejo, hermanos. O sea, ¿cómo yo puedo, un ser humano mortal, que soy joven incluso, puedo describir quién es Dios? Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación con ustedes y hermanos también es importante que ustedes también compartan. Yo también estoy siguiendo aquí eh, el- la transmisión en Facebook y en YouTube, bueno, no tengo, pero quizá aquí, aquí el pastor también me puede comentar en el chat si hay gente que tiene algún comentario, alguna pregunta, también la podemos hacer y responder. Yo estoy aquí atento al Facebook, en YouTube ahí me avisan. La divinidad, como les dije, ¿cómo podemos describir la divinidad? ¿No es algo, o sea, cómo podemos hacer un estudio de la divinidad? Sabiendo que Dios es tan infinito, hay tantas características que vamos a estudiar también respecto a quién es Dios. Miren, el mejor ejemplo que podemos dar es cómo un perrito puede describir las cualidades de un ser humano. ¿Puede un perrito describir eso? No puede un perro, ¿no? Quizás tiene la noción, que tiene que comer, que necesita cuidar a su hogar, descansar, tener sed, tiene que criar a sus cachorritos. Esas son cosas que quizá un animal sabe. Pero ¿puede un animal describir las cualidades de un ser humano, lo que yo puedo pensar, describir, etcétera? A veces yo siento que nosotros a veces somos perritos tratando de describir a un ser humano, comparándolo con Dios. Miren, la divinidad es algo interesante y yo quiero hacerles, eh, bueno, quiero explicarles primeramente que, estoy aquí, que nosotros como adventistas creemos en un solo Dios. Repito, como adventistas nosotros creemos solo en un solo Dios. Eso significa que nosotros somos monoteístas. Ahora, sin embargo, nosotros como adventistas creemos en la divinidad. Otro concepto de divinidad que podemos decir es la Trinidad. La Trinidad, la palabra Trinidad no es un concepto, o sea, no es una palabra bíblica, pero sin embargo la utilizamos nosotros como cristianos, como adventistas incluso, para describir la divinidad. Otros también la dicen triunidad. Eh, Finalmente hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una unidad en tres personas coeternas que desde siempre han existido. Ahora, muchas personas creen que Dios finalmente es uno, pero con tres personalidades. Es como que yo soy Víctor y de repente en la mañana yo tengo mi personalidad de simpático, después a mediodía me convierto a enojado y en la noche me convierto en depresivo, ¿no? Es como mi, 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 mi estado de ánimo. Pero no, la Biblia vamos a descubrir que finalmente
son tres personas diferentes, pero no son tres dioses, sino es un solo Dios. Es algo complejo y a veces podemos llegar a enredarnos al describir todo aquello. Bueno, pero antes que nada vamos a empezar a estudiar respecto a qué conocemos de Dios, ¿no? Vamos a describir algunas cosas de qué es lo que conocemos de Dios. Miren, hay muchas teorías que tratan de explicar quién es Dios. O sea, hay muchas, demasiadas teorías. Hay demasiados argumentos en pro y en contra de la existencia. Incluso muestran que la sabiduría humana no puede penetrar lo divino. Y de cierta manera eso es muy correcto. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice algo muy interesante. Ahí rápidamente abran sus Biblias, en sus iBibles, en sus Biblias. Yo personalmente tengo mi Biblia física, me encanta utilizar mi Biblia física. Sin embargo, ahí también para su comodidad también pueden utilizar su Biblia en el celular. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, el cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Habla de una sabiduría oculta. Y es que, hermanos, muchas veces va a ser difícil explicar el plan de Dios para nuestra vida. O sea, lo divino con lo humano. ¿Será que puede haber un vínculo? Lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar. Miren, la mayor manifestación del amor de Dios, de nuestro Dios, hasta nosotros por medio de su suprema revelación, es decir, es por Jesucristo. La mayor revelación de Cristo para nosotros como seres humanos es Cristo. Y ahora con el tema de la escuela sabática también viene como anillo al dedo, porque nos damos cuenta también que la palabra de Dios nos revela Dios, su enorme amor mediante Jesucristo, por su Hijo. Mediante Jesús podemos conocer al Padre. Incluso Juan declara en 1 de Juan capítulo 5, 20, dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es decir, sabemos que Dios ha venido porque nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Ah, Dios. Dios. Y por tal, o sea, a mí me encanta cuando estudiamos sobre realmente quién es Dios. Y nos podemos a veces incluso calentar la cabeza, nos puede sacar humo de la cabeza de saber, y bueno, ¿quién es Dios? El Padre, Jesús, el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo? O sea, tres, uno, ¿cómo? Miren, hermanos, tenemos que entender algo. Nosotros solamente vamos a ser salvos si creemos en Jesús, en nuestro Mesías, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3. También quiero que lo busquen en su Biblia, pero aquí tenemos en la presentación. Jesús declaró, hermanos: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchas veces nosotros nos cerramos en lo que es el concepto de Dios, pero muchas veces quizás hasta que nosotros no veamos a Cristo no vamos a entender realmente el concepto de Dios. Es tan amplio, pero mediante su palabra, poco a poco, Dios nos está dando entendimiento, nos está iluminando para, mediante su palabra y mediante Cristo, saber quién es Dios realmente. ¿Cómo conocer a Dios, no? O sea, ¿cómo podemos conocer a Dios? Si queremos tener un vínculo tan cercano a nuestro Padre terrenal. Juan capítulo 7, versículo 17. Te invito a que abras tu Biblia. O sea, les digo, hermano, vamos a estudiar leer muchos versículos. O sea, con dos versículos es imposible a veces describir realmente lo que es la divinidad. Estamos estudiando la divinidad. Dios.
Juan capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo y estar dispuestos, hermanos, a cumplir la voluntad de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos verán a Dios. Wow. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué significa ser limpios de corazón? Significa que cada día uno busca al Espíritu Santo mediante su palabra. Cuando tú te levantas, la hermana Elena de White, nuestra querida hermana Elena de White, comenta en uno de sus escritos que nosotros no deberíamos abrir la Biblia sin haber orado antes. No podemos atrevernos a estudiar la palabra de Dios si no hemos orado. Entonces, es importante orar cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando salgamos, cuando realmente si queremos tener una comunión directa con un ser divino, que es nuestro Dios poderoso, soberano, tenemos que buscar la Biblia, pero primero orando mediante su Espíritu, pidiendo al Espíritu Santo. La existencia de Dios. ¿Cómo podemos saber que existe Dios? También, eso es algo que tiene que ver con la existencia, o sea, con respecto con la divinidad. Miren, hay dos cosas que incluso en el Camino a Cristo lo comenta Elena de White y también teólogos lo comentan, es que hay dos grandes fuentes fuentes de evidencias respecto a la existencia de Dios. Primero, el libro de qué? De la naturaleza, y yo sé que en Panamá hay una naturaleza, pero hermosa. Yo estaba hablando con Tansi, que ella es mi novia, ya estamos a fin de mes por casarnos, y antes que pasara esto, estábamos planeando el tema de la luna de miel. Y saben, estábamos planificando para ir a Panamá. Queríamos ir a un país que realmente no hemos conocido mucho del turismo, pero cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que Panamá era un país, pero con tanta diversidad, con hermosa naturaleza, y estábamos ya por planificar dónde íbamos a ir. Ya incluso ya dije, bueno, yo tengo amigos en Panamá, ya me podían ayudar con eso, pero bueno, no se dio. Pero tenemos que entender, y ustedes, hermanos, cuando tienen la oportunidad de acampar, obviamente ahora nadie está teniendo esa oportunidad, pero los conquistadores, los guías mayores, gente que le gusta acampar, seguramente cuando van a sus lugares de la naturaleza, y uno se pone a contemplar los pajaritos. ¿Alguna vez ha escuchado en la mañana cuando está saliendo bien tempranito, ahí en el bosque, la selva, y empieza a escuchar los insectos, las aves, el viento soplar, los árboles, la brisa, la tranquilidad? Y uno mira las montañas, no sé, el cielo, y uno dice, ¿cómo no va a existir un Dios? ¿Cómo no existe un Dios? Muchas veces nosotros en estas cuatro paredes, mira, imagínense, ahora en la cuarentena, Satanás nos está atacando tanto diciendo que no existe un Dios. ¿Por qué? Porque yo miro arriba, ¿qué veo? El techo, la luz, miro allá hasta la ventana, ahí veo la puerta. Muchas veces estar encerrado, estar ahí trabajando día a día, no nos damos cuenta que afuera hay un Dios todopoderoso, hay un Dios dueño de todo, que nos da alimento desde la tierra, que hay remedios en la tierra, que hay propiedades en la tierra. Y en la naturaleza podemos experimentar que existe un Dios. Y no es por nada cuando Cristo, cuando iba a hablar con su Padre, lo hacía en la naturaleza, en el Getsemaní, lejos de la multitud, para hablar con su Padre. Y obviamente el otro libro que nos representa, nos habla de Dios, es las Escrituras, la santa palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para redarguir, para exhortar, para corregir,
para que nosotros podamos ser finalmente hombres idóneos, perfectos. Hay varias cosas que a veces nos cuesta entender respecto a quién es Dios. Y ahora me gusta como proyectar ahí en la presentación el universo. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué tan pequeños somos, hermanos? Nosotros somos pequeños, hermanos, pequeños. Yo podría estar todo el día aquí contando ceros. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y ese número no llegaría al número de cantidades de estrellas que hay en el universo. Todo el día podía estar contando ceros y ese número no llegaría a la cantidad de estrellas que hay en el universo. Somos pequeños, hermanos, somos nada. Y ahí nos damos cuenta que Dios es tan grande, tan poderoso, que nuestra mente es tan finita que nos cuesta, hermanos. Miren, la Biblia fue escrita con un lenguaje humano, porque si Dios lo hubiese escrito Él mismo, no hubiésemos entendido nada. Por eso que a veces la Biblia tiene un lenguaje que fue finalmente, fue escrito por los profetas, por su entendimiento, con sus propias palabras, escritos, pero inspiradas por Dios, pero finalmente era un lenguaje humano, un lenguaje humano. Muchas veces nosotros le ponemos barreras a lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, que hay cosas que Dios tiene para nosotros que ni ojo vio, ni oído yo, para nosotros. Es que realmente, hermano, las fotos en Google que aparecen de la segunda avenida del paraíso, esas cosas son, perdónenme, pero no son una tontería, son un chiste. O sea, ¿cómo cuando Cristo venga por segunda vez en gloria y majestad, hermano, esta tierra se va a partir en dos? O sea, van a haber millares de millares de millares de ángeles. Esa segunda venida va a ser algo pero impresionante, que en esas fotos de Google que uno puede a veces como teólogo, como pastor ahí tratar de proyectar, o sea, no es un chiste. Cristo, Dios, tiene cosas que nosotros no podemos imaginar. Cien días de oración.